ganas de aprender. Por su coherencia de vida. Lo que más me gusta es diseñar proyectos, trabajar por proyectos. Parcelas siempre, cuanto más hagamos al monte, mejor. Ir a un jamboree mundial. Pirineos, siempre Pirineos. El azul, la flor de la liaga, un pingüino y los animales tienen que ser los tiburones. Al irme del grupo Scout decimos el Pilar. Vida de Pi, Porco Rosa y cualquier disco de Jorge Drexler. Pues sonará tópico, pero Baden Powell. Y yo creo que ahora, en estos tiempos, hay que realzar su figura. Mi padre y mi madre siempre han vivido mucho tiempo en la montaña, han disfrutado mucho de la montaña y querían que tanto yo como mis hermanos pues, pudiéramos disfrutar con otras personas de nuestra edad de la montaña. Y escucharon de los Scouts, siendo ajenos al mundo, y nos llevaron al grupo Scout de nuestro colegio, que era el 10º El Pilar. Y a partir de ahí mi hermano mayor pues en pionero se lo dejó, pero mi hermano pequeño y yo seguimos pues hasta ahora. El libro de la selva es una referencia para todo aquel que primero vio la película del libro de la selva de Disney y luego descubrió que era un libro que tenía muchísimo más lecciones. Yo al leerlo siempre he pensado que Rudyard Kipling habló de los animales por no hablar directamente de las personas, porque realmente a través de la fábula está poniendo características en los animales que quiere que se vean reflejadas en el ser humano que él piensa que sería ideal. En concreto, el capítulo de dónde vino el miedo, para mí, al leerlo, pues me hizo pensar mucho en cómo nosotros vemos el mundo animal o nos relacionamos. Yo desde siempre he sabido que quería ser biólogo, más que nada por la sorpresa de descubrir el mundo natural, que creo que es algo que todo el mundo necesita en su vida y que por eso me encanta que llevemos a los chavales a la montaña, a la naturaleza, incluso al mar, para que puedan descubrir todo ese mundo y verlo con ojos de admiración, no con ojos de miedo ni con prejuicios, que como bien comentas en tu pregunta es lo que muchas veces pasa con el grupo de animales que estudio. Los elasmobranquios incluye a los tiburones y socialmente están muy mal conceptuados porque no vemos con el mismo miedo a un oso o a un león, que tienen la misma intención carnívora de alimentarse y seguir avanzando. Y sí que, sin embargo, las películas, los relatos nos han marcado siempre a los tiburones como esas especies que están ávidas por alimentarse de cualquier animal que se cruce en su camino, que son cazadoras de hombres, que nos buscan cuando nadamos, y hay mucho pánico social sobre eso, cuando realmente los tiburones son un grupo de animales fascinante, con más de 500 especies en todo el mundo y muchísimos tipos de modos de vida diferentes que nada tienen que ver con la gran imagen que nos muestra Hollywood sobre los tiburones. Entonces a mí me ha ayudado mucho el conocer a los tiburones, trabajar con ellos, tener la oportunidad de verlos en libertad, tener la oportunidad de intentar bucear con ellos porque son muy esquivos, muy tímidos y bueno, intento un poco transmitir
esa admiración por la naturaleza y esa pérdida de prejuicios o miedos que pueda tener cualquier persona. Como bien comentas, yo fue a través del 10º pilar que descubrí mi vocación hacia el servicio. Más que la vocación hacia el servicio, descubrí que tenía capacidad de cambiar mi entorno. Y yo creo que eso es un paso muy importante del cual nos olvidamos. Cuando tratamos de educar en la vocación y el servicio a la sociedad, nos olvidamos de que toda pedagogía tiene un proceso y que primero debemos intentar que el scout se conozca a sí mismo y se preocupe por mejorarse a sí mismo, que es lo que intentamos hacer con la progresión personal. Una vez ya tiene las riendas de su propia educación, tratamos de que se vuelque hacia los demás, de que vea los problemas que hay en su barrio, en su sociedad, y entonces ya dejamos que de manera natural el scout se dé cuenta de que puede ser cambio en la sociedad y entonces decida dirigir sus esfuerzos en el ámbito que él crea más necesario, que yo creo que es lo más importante de lo que tratamos de hacer en la ruta. La ceremonia del envío a mí me parece una de las más bonitas, no solo porque sea el cierre de la etapa scout, sino porque no estamos pretendiendo que nuestros chavales sean monitores de nuestro movimiento. No estamos pretendiendo crear clones como muchos sistemas educativos que pretenden emular la figura del maestro en el alumno. Estamos intentando que los chavales, las chavalas tengan una vocación y decidan ellos mismos con una actitud crítica a dónde se quieren enviar. De los momentos más de los que, o sea, me siento orgulloso, por decirlo de alguna manera, porque no es un éxito mío, es un éxito del propio chaval. Ha sido cuando hemos hecho una ceremonia del envío y alguna de las personas que estaba en mi unidad de ruta ha decidido enviarse a su vocación de médico, a su carrera, ha decidido enviarse a una asociación sobre la parálisis cerebral porque le ha impactado. Por desgracia, esto no suele ser la norma. La mayoría de nuestros chavales, por razones obvias, deciden vincularse al movimiento scout, seguir siendo monitores, lo cual está muy bien, pero debemos de recordar siempre que cuando se acaba nuestra etapa como scouters en nuestro grupo, seguimos siendo llamados a realizar un cambio en este mundo y tenemos que buscar la manera, por pequeña que sea, toda acción ayuda, de aportar a este mundo ese cambio que queremos para que podamos realmente estar haciendo un mundo mejor. Sí que me he sentido fracasado como scout y cuando venía pensando esta pregunta, sobre todo reflexionaba sobre las veces que no he podido resolver una situación con uno de los educandos que estaba a mi cargo, por dificultades en el aprendizaje de esa persona, por dificultades en la socialización de esa persona, por dificultades con su familia, no nos entendíamos, o directamente con el grupo. Y realmente esos son los únicos fracasos que reconozco, aunque también debo decir que yo creo que el método Scout nos enseña que los fracasos no existen, existen las lecciones y de toda mala situación podemos sacar una lectura y aprender. Y creo que esos fracasos me ayudan a seguir adelante y tratar de buscar mejores soluciones cuando se repitan esas situaciones. Yo tenía un scouter, un jefe mío, que siempre decía que la montaña educa sola. Y es verdad. Nosotros llevamos a los niños a la montaña porque hay un montón de valores que se aprenden poniendo tu cuerpo al límite, subiendo una montaña y descubriendo todo el paisaje, sintiéndote pequeño, compartiendo el agua, pasando un poco de hambre, compartiendo el hambre, pasando frío, tapándote, viviendo en grupo todas esas situaciones límite, por llamarlos de alguna manera, porque cada vez más yo lo que veo es que buscamos la comodidad cuando vamos a la montaña y se pierde bastante de todo eso. Lo que sí que considero muy importante es que nosotros como scouters debemos de acompañar todas esas experiencias que se viven en la montaña y sacar de ahí el jugo o la lección que nos pueden acercar a la ley scout, a la promesa, a realmente responder las preguntas de qué hacemos como scout. Y eso es papel fundamental del scouter
a cada excursión, a cada momento en el que descubrimos una especie nueva de pájaro y nos sorprendemos, saber darle una explicación y tratar de sacar un conocimiento de eso que no sea simplemente el convivir en la naturaleza sin más. Hay un hashtag que está ahora muy de moda que dice: sin azul no hay verde. Yo, trabajando en la zoología marina, lo comparto ampliamente, porque si no cuidamos de nuestros mares, por algo se llama el planeta azul, no vamos a tener la posibilidad de vivir en la tierra, los bosques, la calidad del aire. Sin embargo, yo me iría un paso más allá y, si vamos a hacer esta analogía de colores, hablaría de que el gris no es el color de la vida. Estamos muy acostumbrados a un entorno urbano, estamos cada vez más destrozando la tierra, hasta tal punto que los que ya hemos nacido en esta era nos pensamos que el mundo debe ser así. Y realmente, cuando te paras a leer o a escuchar a las personas que han vivido antes que nosotros, te das cuenta del potencial que tiene la naturaleza de regeneración y de dar vida y de siempre seguir avanzando. La humanidad no va a destruir la vida, lo único que va a hacer es destruirse a sí misma. Y sé que suena muy apocalíptico, pero es un mensaje muy real, que cualquier persona que esté trabajando en un tema de conservación o en un tema simplemente que tenga que ver con la vida en la Tierra podrá decirte que estamos cada día pasando más límites y acercándonos hacia un mundo en el que nuestra vida como humanos ya no sea posible, y debemos hacer algo por cambiar, y sabemos cuáles son las claves para cambiar. Depende de cada uno de nosotros el cambiar y el obligar a otros a realizar esos cambios. Un minuto es muy poco tiempo. Yo creo que la mejor manera que podemos convencer a la gente es con nuestro ejemplo, ya lo decían las cuentas picadas, con nuestra coherencia de vida. Si realmente tenemos esas ideas, debemos seguirlas. Pero lo estaba pensando, y si solo tuviera un minuto, yo lo que diría sería: vamos a hacer un mundo mejor. Solo te estamos invitando, no te estamos exigiendo, no te estamos obligando. Vamos a hacer un mundo mejor para todos. Es la única exigencia o el único requisito que pedimos: un mundo mejor para todos. Toda persona cuenta, toda acción ayuda. Vamos a hacer un mundo mejor para todas y entre todas.